Son tres preguntas que son el foco de la clase, que apuntan, ¿cierto?, al objetivo de la clase y apuntan al contenido que también tiene la clase. ¿Ya? Lo otro que quería comentar es que todas las consultas o dudas las pueden hacer llegar a mi correo. Ya yo no voy a tener más grupos de WhatsApp ni tampoco voy a responder en WhatsApp. Todo por correo. Ustedes conocen mi correo. Si es que no llegasen a tenerlo, se lo puede conseguir, se lo puede, cierto, yo se lo puedo mandar, etcétera. Ya, si usted tiene alguna duda, profe, ahora mismo en el chat, si no tienen el correo, yo se los mando. ¿Ya? La idea es que usted tenga ese correo y a través de esa vía de comunicación nosotros nos conectemos y respondamos, ¿cierto?, las dudas y consultas de la clase. Ya, entonces, eso es importante que a ustedes les quede claro que yo no voy a responder más WhatsApp. Ya, por diferentes razones que no es necesario abordar, pero sí el registro más formal queda en correo. Así que a través de correo las consultas de la clase, consultas de nota, consultas de cualquier cosa, a través de correo. ¿Ya? Lo otro que quería comentar, vamos a trabajar apuntándose hacia otra prueba. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en la tercera semana de agosto ustedes van a tener otra vez pruebas de matemáticas en horario de clase. Ya van a tener 1 hora. Porque son 15 preguntas las que voy a consultar, ¿cierto? Y van a tener 1 hora de 11 a 12, por ejemplo, perdón, de 11, sí, ustedes están de 11 a 12. De 11 a 12, un día, la tercera semana de agosto, el día jueves. Ya van a tener una prueba de la materia que empecemos a ver hoy día. ¿Ya? Así que todas las clases son importantes. Si usted no entró a una clase, tiene la posibilidad, ¿cierto?, de ver los videos en YouTube, porque en el canal de YouTube va a encontrar todos los contenidos y todas, ¿cierto?, las clases que yo estoy realizando con ustedes. ¿Ya? Bien. Vamos a partir entonces. Vamos a partir con la unidad de álgebra. ¿Ya? Y hoy vamos a... el objetivo es caracterizar un término algebraico. ¿Ya? El término algebraico es la unidad base, es la célula del álgebra. ¿Ya? Es como lo más... Profe, puso una términa. Chiquillo, el micrófono, por favor. En lo más pequeño que podemos encontrar en el álgebra y en lo que nos permite desarrollar muchas más cosas dentro del mismo álgebra. ¿Ya? Entonces, importante caracterizarlo, identificar los elementos, saber qué es lo que es, etcétera. ¿Ya? Y vamos para partir su caracterización, lo que vamos a hacer es partir con un ejemplo y con ese ejemplo ir explicando los elementos que tiene este término algebraico. ¿Ya? Entonces, ya, tengo este término algebraico. ¿Y por qué es un término algebraico? Porque tiene diferentes elementos que lo componen y hacen que ¿cierto?, se defina como término algebraico. Tiene en primera parte una expresión, a este lado, ¿ya? Una expresión de forma literal, ¿ya? Partiendo de la idea, voy a retroceder un poquito. Voy a partir de la idea de lo siguiente. Cuando ustedes se encuentran con esto, ustedes implícitamente tienen una multiplicación entre un 3, un menos 3, una A y una B. Estos son tres factores, ¿ya? Entonces, como estos son factores, tenemos una parte que se llama factor literal. Ya, fíjate que esto de aquí, esto lo voy a encerrar mejor para que ustedes se den cuenta. Esto de aquí, esto
eso que yo acabo de encerrar se llama factor literal. ¿Por qué factor? Porque hay una multiplicación, ¿ya? Y es literal porque está compuesto por letras, ¿ya? Esas letras pueden ser variables o incógnitas, ¿ya? Entonces, esto de acá se llama factor literal, ¿ya? Factor literal. Lo otro que debemos identificar también es esto de aquí. Este número tiene un nombre y es el coeficiente numérico, ¿ya? Entonces, y el coeficiente numérico me entrega otra cosa. El coeficiente numérico me entrega además el signo que tiene un término algebraico, ¿ya? Entonces, tenemos factor literal, que son, ¿cierto?, las variables o incógnitas. Tenemos el coeficiente numérico, que son los números. Y por otro lado, el coeficiente numérico me entrega el signo. Por último, tenemos el grado, que es, ¿cierto?, la suma de los exponentes del factor literal. La suma, ojo, la suma de los exponentes. Entonces, fíjate que este A está elevado a 1. Por lo tanto, por lo tanto, quiero encerrarlo en otra cosa que no sea. Por lo tanto, S1 y S4 se deben sumar. Y ahí yo tengo el grado. Esta suma me entrega el grado. ¿Ya? Esa suma me entrega el grado. Entonces, el grado es la suma de los exponentes del factor literal. Es la suma de los factores, de los exponentes del factor literal. Entonces, en este ejemplo, A está elevado a 1, B está elevado a 4. Significa que el grado de este término algebraico es 5. ¿Ya? Porque el resultado de la suma es 5. ¿Ya? Entonces tenemos coeficiente numérico, factor literal, grado, signo. ¿Ya? Y de eso se compone, ¿cierto? Los términos algebraicos. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que existen diferentes agrupaciones de términos algebraicos. ¿Ya? Profe, ¿y ese signo del 3 queda así nomás? Sí, porque es el signo numérico. El signo del menos, es el -3. Entonces, fíjate que yo estoy caracterizando nomás. No estoy aplicando nada. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera otro ejemplo, un quinto de A. Bien. El signo es positivo, ¿cierto? El coeficiente es un quinto. El factor literal es A. Y el grado es 1 porque A está elevado a 1. ¿Ya? Si uno como que lo clasifica según. Gabriel, pon atención primero. De ahí, si quieres, puedes volver a ver el video porque este video va a estar en YouTube. No te preocupes. Ya, entonces, fíjate que aquí el signo es positivo
¿cierto? Aquí hay un más, si no viene es porque es un más. El coeficiente numérico es un quinto. El factor literal es A. Y el grado es 1. ¿Ya? Entonces ahí, fíjate, en este ejemplo, un quinto de A elevado a 1. Entonces, el signo es más, el coeficiente es un quinto, factor literal 1 y el grado es 1. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar varios ejemplos. 3x cuadrado. Ya, entonces tenemos esos tres términos algebraicos. Y miren lo que voy a hacer. Entonces, voy a hacer una pequeña tabla. Ya. Y esta pequeña tabla va a explicar los elementos ciertos que necesito para entender qué es lo que es un coeficiente, perdón, un término algebraico. Entonces, aquí voy a colocar signo, el coeficiente, ya, factor literal, el grado. ¿Ya? Entonces, completemos esta tabla. Vamos a completar los signos de esta tabla. Este es positivo, el más 3, por lo tanto esto es más, esto es más, y esto también es más. No hay signos negativos. El coeficiente numérico es 3. Fíjate que este tiene el 10 abajo, pero aquí arriba hay un 1. Por lo tanto es 1 partido en 10. ¿Ya? Ojo con eso. Y fíjate el coeficiente numérico de estos de aquí. Para determinar ese coeficiente numérico, porque 2xp elevado a 4, tengo que elevar el 2 elevado a 4 y encuentro el término. Fíjate, esto va a quedar 2 elevado a 4 es 16. El x va a quedar elevado a 4. Y el p va a quedar elevado a 4. ¿Ya? Esto es propiedad de las potencias. Entonces, el coeficiente numérico de este término algebraico es 16. Factor literal son las letras. Aquí sería x y z cuadrado. Y aquí sería x elevado a 2, p elevado a 2. ¿De dónde se ahí? Del 2 elevado a 4, porque este tiene paréntesis, entonces se resuelve. Ya tengo esto, 2xp elevado a
4. Entonces el elevado a 4 afecta a S, afecta al X y afecta al P. ¿Ya? Aquí me traspapelé son elevado a 4. ¿Ya? Y el grado es la suma de los exponentes. Si no tiene nada acá arriba, un 1. 1 más 2, este tiene 3. Aquí tengo un 2, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Por lo tanto, el grado es 4. Aquí 4 más 4 es 8. ¿Ya? Entonces ahí claramente ustedes están identificando los elementos de un término algebraico. ¿Ya? Bien. Tenemos varios nombres de términos. Cuando empiezo a unir los términos algebraicos a través de suma o resta, tenemos nombres. Primero, monomio. Por otro lado, tenemos un binomio. Los nombres de Binomio, tienen que saber. multinomio. Entonces, un monomio es un solo término. Un binomio son dos términos. Un trinomio son tres y un multinomio son tres o más. Iba a decir. ¿Ya? Muy fácil de entender. Estos son los nombres que ustedes necesitan saber, ¿ya? Para encontrarlo e identificarlo. Un ejemplo de monomio son todos estos de aquí. Todos estos son monomios. Un binomio sería, por ejemplo, A más B. Un trinomio sería X cuadrado menos X más 6. Esto es un trinomio. Un multinomio sería X más Y menos Z más P. Tenemos 4 términos, ¿ya? Un monomio podría ser simplemente M, ¿ya? Ahí tenemos un monomio, un binomio, un trinomio y un multinomio, ¿ya? Esas son cómo se clasifican, ¿cierto? Según la cantidad de términos que tiene, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos los términos algebraicos que tienen ciertos elementos, el signo, el coeficiente, el factor literal y el grado. Y por otro lado tenemos que cuando los agrupamos, tenemos el monomio, el binomio, el trinomio y el multinomio. ¿Ya? Eso para que quede claro que, por ejemplo, tenemos que identificar, si bien es cierto, los elementos de un término algebraico, también se pueden agrupar esos términos algebraicos formando ciertas definiciones, ¿ya? Ahí tenemos el monomio, binomio, trinomio, multinomio. Esto es como la base para ir construyendo lo que vamos a ver próximamente en la misma unidad, ¿ya? Vamos a ir viendo productos notables, donde ahí trabajamos con binomios, encontramos trinomios, ¿ya? Entonces, o podemos encontrar multinomios con diferentes sumas, etc. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta que vamos a ir utilizando estas expresiones ya a medida que vayamos avanzando en la unidad. Por eso es importante que ustedes lo reconozcan. ¿Ya? Es importante que ustedes reconozcan estos términos, estas definiciones. ¿Ya? Bien. El test de hoy, que tienen ahora en un ratito más, que yo se los voy a dejar planteado, ¿qué entra en ese test? ¿Ya? Entra algo muy similar a esta tabla. ¿Ya? Solo eso. Ustedes tienen que identificar el signo, el coeficiente, el factor literal y el grado. ¿Ya? Es muy sencillo de realizar porque yo les voy a pedir, ¿cierto? Voy a ponerle un término algebraico y les voy a decir ya, ¿cuál es el factor literal? Les voy a preguntar, o ¿cuál es, no sé, el grado? ¿Ya? Yo les voy a ir preguntando ese tipo de cosas
en esas 3 preguntas les puedo hacer preguntas que están relacionadas a esta tabla, ¿ya? Para que si alguien quiere copiar esta tabla, bueno, Cristian. Gabriel, ¿a qué te refieres con la última clase? Ya, entonces, estoy explicando lo del test. ¿Qué voy a preguntar en el test? Para que vayan, ¿cierto? Asimilándolo. ¿Ya? En el test voy a preguntar algo similar a esta tabla. ¿Ya? Voy a hacer un último ejemplo para terminar la clase de hoy. Ya lo voy a hacer un poquito más complejo para que entiendan de dónde saco el signo, el coeficiente numérico, el factor literal y el grado. ¿Ya? Voy a borrar la pizarra y voy a hacer el último ejemplo de la clase como para terminar. Bien. Ya. Tengo ese término algebraico. Entonces, lo primero que debo identificar, el signo. Lo primero que voy a identificar es el signo. El signo, el coeficiente numérico, factor literal y el grado. Ya. El signo lo entrega uno de los dos coeficientes que hay aquí, el 8 o el 3, pero como el signo es para todos, y esto, asuman que estos son multiplicaciones, multiplicación, 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 y aquí hay una división. Entonces, si hay un factor negativo, el signo del término también es negativo. ¿Ya? El coeficiente numérico son los números. 8 partido en 3. Ese es el coeficiente numérico y tiene el signo. Menos 8 partido en 3. Una cosa es entender que si es positivo o negativo y otra cosa es entender el coeficiente. El coeficiente es todo el número. Recuerde que el número es negativo. Y ese número negativo entrega que el signo de todo el término sea negativo. Bien, el factor literal son las letras. X y elevado a 3, Z elevado a 2. ¿Ya? Son las letras que componen, que están multiplicando este coeficiente numérico. ¿Ya? Eso es en la parte literal, ¿ya? Factor literal. ¿Y qué voy a hacer? Voy a encontrar el grado. Para encontrar el grado, el x está elevado a 1. ¿Ya? Si no tiene exponentes porque está elevado a 1. Ahora, que todo lo que compone el factor literal evidentemente tiene un exponente, sumo los exponentes. El grado sería 1 más 3 más 2. ¿Ya? Entonces, el grado de este término algebraico es 6. ¿Ya? Y así encontramos los diferentes elementos que tiene un término algebraico, se caracteriza y podemos, ¿cierto?, ya estar preparados para el test de hoy. ¿Ya? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a volver a pasar la lista, chiquillos. Voy a ver qué me faltó delante. Ya, si alguien se ve y me va avisando al tiro, sí está. Creo que vi a Kevin Almendra entrar. Vi a... ¿Quién más estaba presente? ¿Quién más llegó tarde día? Entró tarde. Cádiz entró tarde. Cádiz, Milet. Pero no tengo Cádiz acá. Ya, vayan avisándome quién entró tarde, chiquillos, para ponerlo presente. Ferrer, sí, Ferrer. Maurelia. Voy a revisar si Maurelia está presente. Sí, sí está presente. Esperanza Sánchez.
Villagrán, ¿ya? Villagrán. Pereira. Pereira está presente. Catalina Grandón. Sí, ella me falta. Catalina Grandón. Gabriel, ¿qué necesitas saber? Grandón, Grandón, Grandón. La señorita Maísa. Ya. Chávez. Chávez. Iván. Chávez. Sí, ahí sí. Ya. Ahí estarían todos, chiquillos. Ahí estarían todos presentes en la clase de hoy. Ojo. Milet. A ver. ¿Cuál es tu apellido, Milet? Ortega. Perfecto. Es que ese es el tema que no encontraba. Ahí sí. Ya, trata de dejar el apellido paterno primero para no tener problemas. Yo puedo entender que puedas tener el apellido materno primero, pero para esto necesito tu apellido paterno visible. ¿Ya? Bien, chiquillos, atentos. En 15 minutos más les voy a subir el test. Es un test de 3 preguntas, no se van a demorar más de 5 minutos. ¿Ya? Y es de lo que vimos recién. Así que por favor no se desconecten de Classroom. ¿Ya? Para que estén atentos y respondan y les vaya bien en este primer test. Vamos a revisar ¿cierto? Uno de esas preguntas lo vamos a revisar en la próxima clase, que es mañana, ¿ya? La asistencia es importante, motivarse a participar en clase. ¿Por qué? A que entren a las clases porque la asistencia ahora es lo que yo voy a evaluar lo voy a sumar como parte de su nota de esta segunda prueba. ¿Ya? Voy a sacar un porcentaje acá adecuado para que las personas que siempre están en clase también, ¿cierto?, les suba un poquito su nota. Gabriel, el video lo subo de inmediato, lo voy a subir ahora. ¿Ya? Bien, entonces nos estamos viendo mañana, que tengan una excelente tarde, chiquillos. Benjamín Sánchez, voy a revisar si te puse presente. Benjamín Sánchez, disculpa Benjamín, faltabas tú. ¿Ya? Bien, chiquillos, atentos al test y el video lo subo en unos minutos a YouTube. ¿Ya? Que estén bien. Chao.